pasa, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan, muchachones? Bueno, antes que todo, espero que se encuentren bien todos ustedes. Entonces, amigos, siempre les pido a los que apenas ven todo mi rollo que les he hecho aquí en los videos, porfa, suscríbanse al canal. No cuesta absolutamente nada, es gratis, nomás tienes que ponerle ahí que te suscribes y menos te cuesta darle un like al video. Entonces, para eso es este canal, para informar más o menos aquí de lo que es la camionada, las poquitas cosas que conozco yo, el poco conocimiento que tengo, compartirlo con ustedes y las experiencias que he vivido desde que estoy en esto de los camiones. Entonces, amigos, en este video quería hablarle de los errores que cometemos todos los traileros, porque créanme que cometemos muchos, todos los días cometemos muchos errores, detallitos que se nos pasan, que pueden provocar un accidente que Dios permita y no suceda, porque no es solamente tu vida la que está en peligro, está en peligro la vida de todo lo que te rodea. Entonces, amigos, hablando de los errores, yo les voy a contar los míos. Se los cuento para que no les suceda a nadie. O sea, a ustedes, a los que están empezando, que no les vaya a suceder. A mí me pasó. Acuérdense de que yo empecé a manejar. Si les conté en otros videos, mi primera escuela fue manejando desde Dallas, Texas, hasta Denver, Colorado. Ahí guardo recuerdos de muchas cosas que me pasaron. Déjame ver si logro encontrar las fotos aquí en la nube de mi teléfono, porque desde el 2013, 2014 2013 empecé a manejar yo, pero a partir de ese año ya empecé a hacer mis desmadres ya, porque pasan cosas que uno no cree que van a pasar, pero pasan. Y una de ellas fue en un lugar donde me estacioné, y cuando fui a salir, las puertas del trailer que yo llevaba, yo andaba con una caja seca, una dry van. Siempre asegúrense que cuando tú te metes a una puerta que vas a salir, si por obligación no tienes la posibilidad de cerrar las puertas ahí mismo en el lugar, o sea, porque no hay espacio, porque tienes un trailer a cada lado y hay warehouse donde el espacio es muy reducido. Si no la puedes cerrar ahí, asegúrate de que tus puertas estén amarradas contra tu tráiler, porque esa vez las puertas esas yo no las pude amarrar porque no tenía cómo. O sea, el tráiler no traía la argolla para poder amarrar la puerta, y yo inexperto al fin, pues salí, nomás volteé por mi espejo, no volteé por el espejo del lado allá, y salí. Cuando ya yo volteé para el lado de allá, yo solamente vi la puerta en el piso. O sea, la puerta se pegó contra el otro tráiler del lado de allá, que gracias a Dios era un tráiler que estaba ahí estacionado nomás en la pura caja, no había camión ahí ni nada, y no hubo nadie que me reclamara nada, y aparte no le hizo daño, apenas un rasponcillo. Entonces arranqué la puerta. Si subo alguna foto aquí, es la foto original de lo que me pasó ahí, porque yo soy muy acá de que todo lo que me pasa, o sea, no todo lo que es bueno y te sale bien hay que celebrarlo. O sea, esos errores que comete uno hay que guardarlos ahí, guardarlos para cada vez que los veas diga, híjole, esto me sucedió una vez, no quiero que me vuelva a suceder. Eso me lo cobraron, no me acuerdo si me descontaron de mi cheque, fueron $180. Entonces, siempre asegurarse de que las puertas estén amarradas a tu caja, a tu tráiler, o mínimo cuando vayas a salir, observa las dos puertas que no se te vayan a abrir, se te vayan a pegar con el otro tráiler, porque las arrancas fácilmente. Acuérdate que las puertas están así y tu caja está así, y cuando pega se traba y vámonos, se fue la puerta volando. Y bueno, fue un mal momento, pero no, nada comparado con este que le voy a contar. Acuérdense que todo esto fue apenas empezando yo.
Y no quiero decirte que me vuelva a suceder, pero ya es un poco más difícil de que me suceda. Me dieron una carga para ir para, no recuerdo la ciudad, ahí en Colorado. Me dieron el bill of lading, o sea, los papeles de la carga, y yo tenía que ir a descargar a un Walmart. Pero como no tenía experiencia ninguna, nada de experiencia, yo solamente me fijé en la dirección que me dieron, no leí el lugar donde era. Si yo hubiera leído de que era un Walmart, yo sé lo que es un Walmart, es una tienda grande, ¿no? Pero bueno, como yo salí para ese lugar en la madrugada, o sea, yo llegué en la tarde a Denver, Colorado, me quedé a dormir en una gasolinera, dormí, descansé, y en la madrugada, porque tenía appointment, creo que era a las 6 de la mañana, algo de eso, y ya salgo oscuro para allá, para el lugar, y me voy guiando por este GPS que tengo aquí. No me desecho de él. Este hijo de su lo traigo aquí todavía. Es un Rand McNally. O sea, yo no confío para nada en estos GPS. Mi GPS para yo trabajar aquí es el Google Maps del teléfono. El Google, eso es lo mejor que han inventado. Pero por confiar en este GPS, yo llegué a una esquina, ya llegando al lugar, y el GPS me dijo, gira a la izquierda. Yo giré, seguí para adelante. Cuando seguí para adelante como 100 metros me dijo, gira a la derecha. Y cuando voy a girar a la derecha, era oscuro, era como las 5 de la mañana. Había una puerta abierta, una puerta de hierro que se abría, pero estaba abierta. Y el camino era de tierra. Ya nomás de ver el camino de tierra a estas alturas ya yo me asusto, digo, ¿por qué camino de tierra? Pero en esa época yo vi camino de tierra y pues me pareció normal. Entonces estaba bien oscuro, pero allá al final se veía una traila blanca y yo dije, no, pues debe ser ahí. Recuerden de que yo no había leído el letrero que era un Walmart, yo solamente venía guiándome por la dirección. Entonces, pues le di para adelante, me metí y empecé a darle y a darle y a darle. Cuando yo me vine a dar cuenta de donde yo estaba metido, yo estaba atascado hasta la madre en una loma grande de arena. Ojalá pueda subir las fotos aquí, porque mientras esté hablando de esto voy a ir subiendo las fotos. Yo andaba manejando un Columbia, un camioncito como este, pero era Columbia. Me quedé atascado. Y claro, pues les tomé foto al lugar, porque es algo de que yo tenía que guardar ahí para acordarme toda la vida de ese momento. Créanme que uno de los momentos más difíciles, que más mal me he sentido yo, es cuando me pasó eso. Entonces me atasqué, no pude mover el camión ni para un lado ni para el otro. Le puse todas las velocidades, todo lo que le podía hacer al camión, nada. Iba cargado para completar. Llamé por teléfono al dueño de la compañía, pues al dueño del camión, y le dije, oye, me pasó esto. Yo la verdad no quería ni verle la cara que tendría ese señor, si se arrancó los pelos ni nada. Yo solamente le dije, estoy aquí atascado hasta la madre y no puedo salir. No, pues quédate ahí hasta que yo pueda mandar un chofer para allá a ver cómo le hacemos. Y entonces amaneció. Ya cuando amaneció, yo tenía una lagunita, no sé, como un laguito al lado, donde habían patitos nadando, todo muy bonito. Y me di cuenta de que era un lugar donde sacaban arena y estaba lleno de agua. Parecía el paraíso, pero no, era el infierno donde estaba metido. Yo no sé la verdad cómo yo terminé metido ahí. Pero bueno, amaneció y mandó otro chofer de la compañía que estaba por ahí, que nunca se me olvida su nombre, se llamaba Jacobo, mexicano. Y vino Jacobo, y entonces yo le hablé por teléfono y le dije, oye, mira, deja tu trailer allá afuera en lo firme en la carretera y entra con el puro camión. ¿Qué creen que pasó, amigos? Se atascó Jacobo también con su camión. Dije, no manches, este es el peor día de mi vida. Los dos atascados ahí, no podíamos sacar. Ya Jacobo era un chofer con experiencia.
Ya eso me hizo sentir un poquito mejor, porque yo terminé metido ahí en la madrugada cuando no se veía nada. Y él tenía no sé cuántos años de experiencia y se atascó también. Y ya dije, bueno, pues ya no estuve tan mal, ¿no? Gracias, pero es así. Entonces, habían como unos tractorcitos ahí que lo usaban unos tractorcitos con una pala esa adelante, que lo usaban parece que para mover la arena ahí. Y él sabía andar en esos tractorcillos y empezó a moverle cables ahí y logró prender uno, y con el tractorcito le metió un strap que tenía él en su camión y amarró su camión y lo logró sacar a lo firme. Y en eso que llega un gringo que trabajaba ahí en ese lugar, y nomás dijo que qué había pasado y preguntó, ya le contamos todo y se puso a ayudar, pero él hizo una llamada por teléfono. Ya logramos sacar los dos camiones con el tractorcito, y en ese momento llega una patrulla de la policía con el dueño de aquel lugar. Imagínate tú. Yo desde que estoy en este país, que voy para 15 años que hay aquí, una de las cosas que me he aprendido muy clara es que con los gringos lo mejor que funciona es decir la palabra I'm sorry. Cuando tú cometes un error y más de esa magnitud, estás metido en una propiedad privada que pueden demandar hasta la compañía. Yo lo único que decía era I'm sorry. Mi inglés en este momento está mal, pero aquel estaba peor. Y yo lo único que decía era I'm sorry. Yo, el GPS me trajo para aquí, con mi inglés malo yo le decía, el GPS me trajo para aquí, y ahora me doy cuenta que amaneció y ya se veía el Walmart del otro lado y ya llovía. Tuve tiempo suficiente de leer todos los papeles y dije, híjole, ¿cómo yo me metí en este lugar si aquí dice un Walmart y aquí no se veía un Walmart? Entonces, ¿qué creen, amigos? Me dejaron ir sin un warning, no demandaron la compañía. Yo me imagino la cara de cagado que traería yo ahí en ese momento. Y yo le dije, yo no tengo experiencia, le dije que era hasta mi primera vez, mi primer viaje, todo. El policía no me hizo absolutamente nada. Gracias a Dios, yo no he tenido muy malas experiencias con los policías, amigos. Entonces, les digo, amigos, todavía a estas alturas, mira, esta carga que vine a hacer yo hoy es primera vez que yo vengo aquí a este lugar. ¿Ustedes creen de que yo vine para acá así? No, vámonos para allá. No. Anoche, antes de yo dormirme, antes de yo cerrar un ojo, yo me metí en mi teléfono y me metí en el Google Maps. Vi qué tiempo hacía hasta acá. Y uso mucho la aplicación, que se la voy a poner aquí, de Google Earth. Esa donde tú pones una dirección y el satélite baja y te puedes ver bajar en la Street View, en la vista de la calle, y puedes ver todo. Esa fue la que yo bajé, vi todo el lugar por afuera, vi todo el warehouse por afuera, ya sabía de que tenía una pesa, ya sabía por dónde iba a entrar, ya sabía todo. Ya todo eso es lo que uso yo en estos momentos. Entonces, no les voy a hacer el video tan largo, les voy a contar la otra experiencia fea que tuve yo en mi vida. De hecho, fue la más fea de todas. Yo en ese momento trabajaba de chofer para un cubano, un señor que fue al que yo, no sé si le he contado en otro momento, fue al que yo le compré este camión. Entonces yo había venido, no me recuerdo de dónde, de qué zona del norte, y en la mañana tenía un delivery en un warehouse. Toda la mañana estuvo cayendo gotitas de agua. Las gotitas de agua son muy peligrosas. Es mejor un aguacero no muy fuerte que gotitas de agua, porque se convierten en una baba así en la carretera y se pone pero muy resbaloso. Entonces yo salí, descargué en la mañana temprano y iba de regreso para la yarda a dejarle el camión a él. Iba usando el George Bush Turnpike, el toll, la carretera de paga, y estaba cayendo estas gotitas de agua. Eran alrededor de las 8 de la mañana. Y cuando iba bajando así el George Bush para incorporarme al 35 Norte, desde allá arriba se veía el tráfico que estaba ahí en ese interestatal. Estaba lleno de toda la gente
yendo a trabajar y delante de mí iba un carrito. Si mal no recuerdo, era un Honda, un carrito Honda chiquito. Entonces, a este lado había una barrera de contención de esas de cemento cuando ponen que están arreglando la carretera. O sea, para este lado no había escape, no había forma de tirarse, a no ser que te tiraras contra el cemento y más la pared acá de otro puente. Para este lado estaba el 35 Norte, ya les expliqué, lleno de carros, lleno, y solamente me quedaba ese carrito que no sabía ahora cómo explicarle qué distancia. Según yo, recuerden que no tenía ni la mitad de la poca experiencia que tengo ahora, pero según yo tenía muy buena, estaba manteniendo muy buena distancia del carrito, pero había factores que no calculé yo, era que estaba cayendo gotas y la carretera estaba hecha un jabón, estaba bien rebalosa. Y el carrito, no sabía yo quién iba dentro del carrito. El carrito trató de incorporarse al interestatal, al 35. No sé qué le pasó. Después supe que era una muchacha, una hindú. Y créanme, no es un problema de racismo, no es un problema de nada, pero si ves un hindú manejando un carro, tú agarras por otro lado, vete por otra parte y trata de alejarte de él. Son un peligro en la carretera. Aquí usan mucho los hindúes, manejan muchos taxis y muchas cosas, carros de esos, y créanme que son bien peligrosos manejando. Entonces, amigos, la muchacha frenó en seco y créanme, yo agarré el volante del camión y le afinqué los frenos hasta la madre. Pero créanme, aquel camión no se lo sintió, iba así como en el aire, así, y todo fue tan rápido, de que tiré a ver el lado izquierdo y vi tantos carros y dije, si me tiro aquí me llevo 5 o 6, pues me la llevo a ella. Y ya sentí el golpe, pero se me perdió allá abajo y ya frené y salí corriendo. Y cuando llego donde está la muchacha estaba así, sentada en su asiento de su carro, pero tenía el volante agarrado así, pero digo, híjole, esta mujer se va a morir aquí. Parece que estaba en shock, no sé, parece que ella alcanzó a voltear por el espejo o ya me había visto antes y alcanzó a ver el camión que le venía para arriba y más el golpe. Digo, no, pues me voy a morir, ¿no? Y yo lo único le dije, ¿are you okay? ¿Are you okay? Y ya me hacía así con la cabeza que sí, que estaba bien. Llamé a la policía y ya le expliqué, le dije, no, pues un accidente aquí, y le di la dirección. Llegó el policía de volada, ya me hizo moverme más adelante. Llamé al dueño del camión, le expliqué, le dije, oye, mira, golpeé a una muchacha aquí, me pasó esto. Y lo único que me dijo, no, pues tómale foto ahí a todo, al bumper, porque lo que hice fue, a ver si encuentro la foto aquí para subirla. Lo que hice fue, le choqué el bumper por el lado allá, el bumper no sirvió para más nada. O sea, créanme que al carrito le pasó menos que lo que le pasó al camión. Ojalá encuentren la foto aquí, que se la voy a subir. Le pasó menos al carrito. Y entonces ya el policía tomó datos, yo le expliqué, le dije, mira, pasó esto, ella frenó y él me dijo, pero tú tenías que traer cierta distancia. Le dije, sí, yo traía cierta distancia, pero ella no tenía por qué frenarse. Y como sea, le cuentes lo que cuentes, le cuentes que la carretera era un jabón o lo que quieras contarle, la culpa aquí es de que golpeaste tú y tienes que pagar tú. Entonces, pues todo terminó de que yo tuve que pagar parte de la reparación del camión. Como no era mío, así era el arreglo con el dueño de la compañía. Tú la haces, tú la pagas. Tuve que pagar parte de la reparación del camión, que me lo descontaron de mi cheque. Y ni modo, ya aquí sí, todo lo que le pase tengo yo que pagarlo yo todo. Y todo terminó ahí, pero eso va para tu récord. Entonces es algo. ¿Cómo crees que voy a girar a la izquierda en una milla si yo voy para allá? Está bien loco el GPS este.
hay que tener cuidado, amigos, cuidado, mantener la distancia, tienen que mantener la distancia. Si está lloviendo y se está lloviendo y si vienes vacío, cuando más peligroso está es cuando vienes con el puro camión. Si vienes sin trailer y está lloviendo, esto es lo más peligroso que te puedes encontrar tú en la carretera. Un camión sin trailer y lloviendo, aléjate de él. Y por eso te lo digo, mantente alejado de los carros chiquitos cuando vienes cargado. Esas malas experiencias que quise contar es para que siempre, o sea, son cositas que tienes que tener siempre en la mente. Ver el lugar donde te vas a meter, tienes que cuidarte mucho de dónde te vas a meter con el camión, porque no andamos con un carro chiquito, andamos con estos monstruos y a veces es bien difícil sacarlos. Cuando te metes en un lugar es bien difícil salir de ahí. Imagínense ustedes cada cosita esa que les conté, si te pasa con tu propio camión. Miren lo que me costó el otro día, la grúa que me trajo el camión de allá donde me quedé tirado, allá llegando a Houston, fueron $900, más la reparación de los diferenciales. O sea, es un dineral todo lo que cuesta cualquier cosita de un camión. Entonces, ese es mi consejo para ustedes, amigos, para los que están empezando, para los que ya saben, pues ya se la saben mejor que yo. Y es todo por hoy, amigos. No les voy a hacer el rollo tan largo. Y acuérdense mucho de suscribirse al canal. Deja tu like por ahí. Si me dejas el like, el video le llega a más gente, porque así YouTube lo recomienda un poquito más, amigos. Entonces, amigos, se les quiere y échenle ganas.